Vamos a explicar ahora algunos comandos de edición que son utilizados como ayuda con las distintas herramientas de ArchiCAD. Estos comandos de edición se encuentran en el menú de edición de ArchiCAD, mover, y son arrastrar, girar, simetría, elevar, arrastrar una copia, girar una copia, copa simétrica, arrastrar múltiples copias, girar múltiples copias, multiplicar. Si tenemos un elemento, podemos ejecutar, al seleccionarlo, una de estas opciones. Pueden ser realizadas mediante la elección en el menú de edición, como también pueden ser seleccionadas apretando el botón derecho en la opción mover, o bien por sus atajos de teclado. Seleccionamos el elemento y el primero de ellos es el comando arrastrar. El arrastrar significa que yo puedo tomar este elemento y moverlo a otra posición deseada. Para eso seleccionamos arrastrar, lo tomamos, lo movemos en la dirección necesaria, ingresamos la unidad de medida, en el caso que no estemos coaccionando con el cursor, así simplemente, 2 metros, apretamos Enter y se mueve a los 2 metros en la dirección deseada. Si estamos utilizando la coacción del cursor, basta con que lo seleccionemos, apretamos la tecla Shift, R, ingresamos la unidad de medida, Enter. El otro comando es girar. Eso significa que vamos a dar un centro, un radio hacia el objeto y lo vamos a mover con respecto a esa referencia. Apretamos la tecla A y definimos el ángulo. Podemos también seleccionar el elemento, mover y generar una simetría. Al generar la simetría, lo que hacemos es definir una línea de referencia hacia la cual se va a mover el objeto como si fuese un espejo. La otra opción es seleccionar el elemento, mover, elevar. Al elevar, nosotros damos acá una distancia para elevar lo que tenemos seleccionado. Esto corresponde a cuando trabajamos con algún elemento que esté en 3 dimensiones. No va a resultar para una línea, ni para una spline, ni para una polilínea, ni tampoco para una trama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son elementos bidimensionales. Acá definimos el piso de origen por la elevación. Eso significa que si definimos una altura que sobrepasa el piso en el que estamos, automáticamente se va a definir como piso de origen el que viene a continuación o el inferior en el caso que lo estemos bajando. Estas operaciones que tenemos acá mueven el objeto que tenemos seleccionado. No hacen copia, sino que simplemente definen una nueva posición para el elemento seleccionado. Las opciones que vienen a continuación sí generan una copia. Por ejemplo, arrastrar una copia. Seleccionamos el elemento, ejecutamos el comando arrastrar una copia, lo tomamos, lo movemos, insertamos la distancia exactamente igual que en el caso anterior, apretamos Enter y se genera la copia a la distancia requerida. Podemos seleccionar más de un elemento, ejecuto el atajo de teclado, le digo que se mueva, por ejemplo, 50 centímetros y genero la copia. Puedo seleccionar el elemento, botón derecho, mover, girar una copia, determino un centro, un radio y muevo la copia. Puedo tomarlo, botón derecho, mover, copia simétrica, determino el eje de simetría, hago un clic y se genera la copia simétrica a la misma distancia dependiendo del eje. Puedo utilizar el comando de arrastrar múltiples copias, girar múltiples copias. Esto lo voy a hacer con un atajo de teclado bastante simple. Selecciono el elemento, ejecuto el comando arrastrar, presiono la tecla Alt, aparece un signo más en la flecha. Mientras mantengo presionada la tecla Alt, presiono la tecla Control o la letra Command en Mac, aparecen 2 signos más. Hago un clic y empiezo a dibujar los elementos que sean necesarios. Fíjense que la distancia
tiene que ver siempre en relación al primer objeto, no entre ellos. Cuando termino, presiono la tecla ESC y quedan seleccionados todos los elementos nuevos que se han construido. Lo mismo sucede en el caso de que quiero generar una copia. Girando, como mover, girar, tomo el radio, hago un clic, Alt, Control o Alt, Command, genero la copia, la otra copia, la otra copia. Puedo ir dando el ángulo que sea necesario. Aprieto ESC y quedan los elementos creados. La otra opción de generar edición entre los elementos son los comandos de ajustar, dividir, la tijera y la transferencia de parámetros. Vamos a partir con la transferencia de parámetros. Vamos a generar un ejemplo en el cual tengo dos líneas que son distintas. Tengo dos líneas en las cuales una está dibujada con color negro y la otra línea está dibujada con color verde y aparte tiene otra configuración de tipo de línea. Para transferir los parámetros voy a apretar la tecla Alt, se va a poner este chupón, voy a seleccionar el elemento, que no necesariamente tiene que ser una línea, voy a seleccionar el elemento, hago un clic y fíjense que en la barra de información aparecen las características del elemento al cual yo obtuve los parámetros. Voy a presionar al mismo tiempo la tecla Alt y la tecla Command o Control en Windows y aparece una jeringa. Me voy a ir encima de la otra línea y hago un clic y automáticamente los parámetros de la primera línea se transfirieron a la segunda. Lo mismo sucede si tuviera dos muros distintos. Por ejemplo, vamos a seleccionar este muro, lo vamos a dejar vertical con una configuración de trama determinada, con unos colores. Una altura. Ahí está. Vamos a generar otro muro con trama vacía, una altura determinada, con otro tipo de línea. Voy a transferir los parámetros entonces de este muro al que está a la izquierda. Presiono la tecla Alt, se pone el chupón, selecciono los parámetros, voy encima del otro, aprieto Alt Command o Alt Control, hago un clic y automáticamente todos los parámetros se transfieren de uno al otro. Hay que recordar y hacer hincapié en que se transfieren todos los parámetros, es decir, en el caso de las líneas se transfieren tanto las capas como el tipo de línea, como las plumas o si tienen símbolos. En el caso, por ejemplo, de los muros, se trasladan las alturas de los muros, los niveles de cota, la materialidad, las características de vista en planta y corte, etc. Lo mismo sucede también para las losas, para las cubiertas, etc. La transferencia de parámetros puede ser hecha con cualquier elemento. Vamos a observar otros comandos de edición. Voy a tener esta línea, voy a dibujar otra y quiero hacer que esta línea llegue a la que está acá, independiente de que llegue perpendicular o no, quiero que llegue. Podría seleccionarla y simplemente arrastrarla, pero también puedo ocupar el comando ajustar. Eso significa que voy a tomar la línea que quiero hacer llegar a la otra, me voy a la barra superior y hay un comando que se denomina ajustar. Hago un clic en el comando ajustar, me pongo encima de la línea de referencia a la cual quiero llegar y hago un clic y automáticamente el elemento se va hasta el otro. Esto también funciona con los muros o con los elementos que se denominan lineales. Pueden ser arcos, círculos, líneas, vigas, muros. Son elementos lineales que tienen la capacidad de poder ajustarse a otro. Si yo quiero que este elemento se ajuste ahora a este, puedo decirle a Archicad, selecciono el elemento, ajustar,
y voy a hacer un clic acá. Hay que tener en consideración de que siempre se va a ajustar el lado menor hacia la referencia. Hago un clic y se ajusta ese lado. Yo no puedo decidir que se ajuste el otro. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este elemento está a una distancia menor que la que se encuentra del otro extremo. Voy a hacer un poco más genérico el ejemplo. Este lado es mucho menor que este. Por lo tanto, yo sé que al ajustar se va a ajustar este lado, que es el menor, y no el otro. Ajustar. Listo. También podría seleccionar estos dos elementos y podría ocupar el comando intersección. El comando intersección se encuentra acá al lado de ajustar. Se llama intersección. Lo selecciono y automáticamente se intersectan estos dos elementos. Lo mismo podría ocurrir con dos muros. Lo selecciono, intersección, y se intersectan. Las líneas no necesariamente tienen que ser perpendiculares entre ellas. Aprieto intersección y se intersectan. Siempre es buena idea tener estos comandos con atajos de teclado. Si tengo dos elementos que se están cortando, o que podrían tener otros intermedios, yo podría querer que esta línea esté cortada entre estas otras dos. ¿Cómo puedo hacer eso? Simplemente puedo apretar la tecla Command en Mac y la tecla Control en Windows. Me voy encima de la línea, la tijera se pone negra, hago un clic y se corta automáticamente. Hay que tener en cuenta de que se va a cortar entre los primeros dos elementos que encuentre. Es decir, ya sean losas, sean tramas, sean líneas, sea lo que sea. ArchiCAD no discrimina en ese sentido. O sea, va a tomar la línea y entre los dos primeros elementos que encuentre se va a cortar. Incluso si son trazados de referencia relevantes. Entonces, repito, presiono la tecla Command o la tecla Control en Windows, me voy encima, se pone negra la tijera, hago un clic y se corta. También puedo hacerlo en otros elementos que no se encuentran necesariamente determinados por una segunda línea de referencia. La otra opción es tomar la línea y ocupar el comando dividir. Se encuentra acá arriba en la barra y aparece señalizado como un hacha. Hago clic en el comando dividir, selecciono una de las líneas de referencia con la que quiero cortar esta línea, hago un clic sobre ella y aparece este globo ocular. El globo ocular me indica hacia qué lado de la línea de referencia seleccionada va a quedar seleccionado el elemento después del corte. Por ejemplo, en este caso va a quedar seleccionado a mano derecha. Voy a repetir. Selecciono la línea, dividir con respecto a esta referencia y esta vez voy a elegir a la izquierda y queda seleccionada a la izquierda. Podría volver a seleccionar, dividir y puedo borrar si quiero. Puedo tomar, por ejemplo, estos dos elementos, intersectarlos y ocupar otra herramienta que se denomina redondeo chaflán, que es muy similar a la que vimos en el comando de líneas, círculos, spline y polilíneas. Es exactamente igual en el cuadro. Le doy las características que yo quiera y pongo OK y se achaflana o se redondea dependiendo de la opción escogida. Vuelvo a hacer hincapié en que estas herramientas son válidas no solamente para la línea, sino que también para todos los elementos que son lineales. Muros, vigas, círculos, arcos, etc.